Bien. Esta fuerza podemos desarrollar, digamos, de qué depende, ¿no? Muchas de esto depende de la densidad, la fuerza gravitacional, obviamente la que implica aceleración. Ahora bien, lo que uno puede ver es cuál es la velocidad que uno puede generar en una partícula. Bueno, si nosotros agarramos, miren que me quiero parar. Si nosotros agarramos y igualamos todas estas fuerzas a una situación donde sea cero, o sea, que se anulen entre sí, ¿sí? Una de las variables que podemos despejar es la velocidad límite que está en la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, básicamente esta es la velocidad, y vamos a ver que la velocidad de límite, o la velocidad, si quieren, de centrifugación, que va a tener una partícula, va a estar determinada por el tamaño de la partícula, por un lado, ¿sí? El tamaño de la partícula va a determinar la velocidad en que esa partícula, digamos, se centrifuga, se sedimente. Va a estar dado también por una diferencia de las densidades, ¿sí? Del peso específico, perdón, del líquido y de la partícula. Va a ser inversamente proporcional a la viscosidad del líquido, pero va a ser esa velocidad con la que va a bajar, va a estar dada por la aceleración que yo le aplique, ¿sí? O sea, si todas estas fuerzas yo las igualo a cero, lo que me puedo determinar es cómo puedo modificar la velocidad para que la partícula, digamos, avance en el líquido, en este caso hacia el fondo, ¿no? Estas fuerzas aplican sí solo sí. Las partículas están en una suspensión muy diluida, la sedimentación no es influenciada por otras partículas, o sea, cada sedimentación o fuerza aplicada a una partícula es independiente de la otra, y si, digamos, el flujo es considerado un flujo laminar, o sea, no está, eso lo veo con Víctor, seguramente. ¿Sí? El flujo laminar. Que eso, cromatografía, todo para que se cumpla todo lo que hablamos de cromatografía siempre tiene que considerarse al fluido como un flujo laminar. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener dos grandes grupos de formas de separar sólido líquido usando la centrifugación o una fuerza de aceleración, sería mejor dicho. Por un lado la sedimentación y por el otro lado la centrifugación. La sedimentación lo que nos va a hacer, o la velocidad de sedimentación va a estar dado cuando la aceleración es la gravedad. ¿Sí? Es un proceso de separación que se basa en el movimiento relativo de una partícula sólida en un líquido por la gravedad. Ahora el tema es que obviamente, como yo acá es la misma fórmula que vimos anteriormente, donde la velocidad límite ahora, esa velocidad que yo puedo cambiar es la velocidad de sedimentación, y la aceleración, fíjense que ahora tengo la gravedad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá con la sedimentación? ¿Cuáles son las variables que me van a influir fuertemente en que tenga una velocidad de sedimentación en una partícula? Para que la gravedad sea suficiente. El tamaño, ¿sí? Va a ser lo más importante. La sedimentación es posible si solo si, como yo la gravedad no la puedo modificar, tengo que tener determinados tamaños de partículas ¿para qué? Para que me genere una velocidad de sedimentación en un tiempo aceptable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo acá tengo una partícula muy pequeña, la velocidad de sedimentación va a actuar sobre la partícula, sí, va a adoptar la gravedad, sí, pero capaz que voy a tardar 5 días en que la partícula precipite, digamos, centrifugue, sedimente. Ahora bien, para hacerlo compatible, para que los tiempos de sedimentación sean compatibles, solo es posible si o modifico un poco la densidad del líquido, el peso específico del líquido con la partícula, que a veces eso uno lo puede hacer, o
solo lo puedo aplicar con partículas grandes. Y es lo que pasa. Cuando las partículas poseen entre 5 a 50 micrómetros, pueden usarse detectadores. ¿Sí? Menor a 5 deben usarse separadores centrífugos u otros. O sea, hay un tamaño necesario, mínimo, para que la fuerza de gravedad actúe en un tiempo coherente, ¿sí? Y yo pueda separar sólido líquido. ¿Se entiende eso? Ya esto ya me estoy adelantando. En una centrifugación, ¿qué voy a hacer? Voy a poder acelerar esto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces acá puedo perder, digamos, un tamaño de partículas. Justamente eso es lo que el chiste de una centrífuga. Pero bueno, la sedimentación, esto para que se den una idea. Una levadura más o menos tiene 6 micrómetros. De hecho, si vos tenés una suspensión de levadura, si la dejás, la verdad te caen, las levaduras sedimentan. De hecho, hay muchas veces que se agrega hasta un floculante que favorece aún la sedimentación. O sea, se le cambia en definitiva el peso específico, la relación peso específico líquido del líquido. Y aumentando. ¿Qué pasa en la cerveza artesanal? A veces se le agrega, hay maneras como de acelerar el proceso de sedimentación, que en definitiva lo que estás haciendo ahí es cambiando las condiciones del medio, del líquido, ¿no? La partícula, porque la gravedad es la misma. Y esto para hacer una idea, ya una Escherichia coli ya tiene 2 micrómetros, necesitas un poquito más, te cuesta más. Y un desecho celular, ya estamos en 0,5, ya son otros tiempos. Lo que se usa la sedimentación es mucho para lo que es tratamiento de efluentes. Hay muchos decantadores industriales que se usan más que nada para limpiar determinados, decantar determinadas partículas que se generan, determinados tanques de sedimentación para generar digestión anaeróbica, tratamiento de barros activados, producción de etanol. O sea, generalmente hay partes de un proceso industrial donde se usan decantadores industriales para sedimentar en determinado proceso determinadas partículas que me posibilitan el desarrollo del proceso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora bien, ya como ya le fui adelantando, la centrifugación va a ser un proceso mecánico en el cual se usa una fuerza centrífuga aplicada. ¿Bien? Para separar los componentes de una mezcla de acuerdo con la densidad y o tamaño de la partícula. Acá lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza de aceleración donde generalmente esta fuerza se denomina W al cuadrado por R, que es la velocidad angular de la centrífuga, por el radio del rotor de la centrífuga. O sea, la fuerza de aceleración de gravedad ahora es W al cuadrado por R. Otro tipo de aceleración, que yo le puedo dar esa velocidad angular, le puedo aplicar. O sea, una centrífuga lo que te hace es aumenta eso. ¿Sí? Y obviamente va a depender también del radio de giro. La velocidad angular de la centrífuga y el radio. Entonces acá la velocidad de centrifugación va a estar influida por los mismos parámetros que vimos antes, pero ahora yo externamente le puedo modificar la velocidad de aceleración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que esta gráfica lo que les quiere decir básicamente que entre todas las variables que estamos hablando, ¿qué importancia relativa tienen todas? ¿No? Porque nosotros habíamos dicho que teníamos el tamaño de la partícula, la diferencia entre los pesos específicos y la viscosidad, ¿sí? Y bueno, la aceleración. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver que generalmente la viscosidad y la diferencia de los pesos específicos no son variables importantes, generalmente en estos procesos de centrifugación. Y lo que me va a determinar en grandes rasgos es el tamaño de partícula y la aceleración que le aplico. Y esa diapo más o menos lo que quiere decir es eso. La viscosidad para la mayoría de los cargos ferroviarios está entre 1 a 2 centipoise, o sea, no hay gran variación, siempre está dentro de un rango. La diferencia entre el peso específico en general es muy pequeña, ¿sí? ¿Y por qué? Porque las bacterias están multiplicadas mayormente por agua,
Y ahí vamos, el diámetro de la partícula es el principal factor de control de la eficiencia de la centrifugación. Las revolveras se apagan fácilmente con centrífugas de baja velocidad, las partículas ya necesitas un poquito más. Y obviamente ahí ya voy a empezar a necesitar más aceleración. Las principales aplicaciones son separación de biomasa, eliminación de desechos celulares, separación de precipitado de proteína, separación de matrices cromatográficas en batch, recuperación de cuerpos de inclusión. Un concepto importante, que está bueno tenerlo en cuenta, es el factor G. ¿Y qué es eso del factor G? Uno lo que puedo hacer es transformar en relacionar la velocidad de centrifugación que tengo con cuántas veces sería respecto a fijar la aceleración de la velocidad de sedimentación. ¿Se entiende? ¿Ustedes trabajaron, alguna vez trabajaron con centrífugas? Yo pensando. No, lo que voy, las centrífugas trabajan con RPM o G. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las RPM son revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto van a depender del radio de giro, básicamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? La G es independientemente de la centrífuga. Una fuerza G en una centrífuga va a ser la misma en otra centrífuga. ¿Por qué? Porque lo que tiene el factor G, o la fuerza conocida como G, te relaciona siempre la velocidad de centrifugación con respecto a la velocidad de sedimentación. Entonces, si yo tengo que esto es 8000 G, voy a dos centrífugas diferentes y 8000 G va a ser lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? El limitante es que la centrífuga te permita ver G y saber. Exactamente, pero lo puedes calcular también en principio. En los manuales se supone que está. A mí me pasó tener que pasar protocolos de una centrífuga a otra y tener que buscar en los manuales cuál es el diámetro. Sí, o a veces hay tablas también que vos ponés según el diámetro y el RPM que estás laburando, cuál es el G. Con eso también lo puedes hacer. ¿Y eso por qué? Porque nada, te podés traspasar a otra centrífuga. Y los valores de G por T, que ahora vamos a ver, generalmente se mantienen. Ahora lo vemos. Y esto lo que es este factor G justamente la relación de la fuerza centrífuga con la G. Entonces lo que hace básicamente es esa relación, que las máquinas se las calculan de una. Todo esto que yo acá les para este desarrollo, hay máquinas que con un solo botón te dice estas RPM o esta velocidad angular corresponde a tanta G. ¿Se entiende? Si quieren, lo estoy comparando si la aceleración fuera la gravedad, ¿cuántas es? ¿Se entiende? Y eso sería la relación. El factor G es 0,00118 por RPM al cuadrado por la Rmax, que vendría a ser el radio máximo de la centrífuga. ¿Sí? Estas conversiones son prácticas para esto que les digo. Ahora bien, ¿qué tiene esto? Lo que tiene es que este factor es adimensional, como lo hablamos, es independiente de todo. O sea, yo tengo tanta G y lo puedo aplicar a distintas centrífugas. Y también se puede utilizar para calcular el tiempo de equivalencia de centrifugación. O sea, si yo tengo una G por un determinado tiempo, va a ser igual a otra G por un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque son las dos variables que se puede usar. Yo le puedo aplicar una determinada aceleración por un determinado tiempo y, conclusión, lo que esto me permite también es ver cuáles son los G por T típicos. Por ejemplo, células eucariotas, yo tengo este G por T típico, ¿no? ¿Y esto qué me permite? Que capaz que yo tengo una centrífuga que no me llega a una determinada G, pero me llega a otra, pero puedo ver cuánto tiempo necesito para que me genere lo mismo. Eso es lo práctico de esto, de la G. Más allá de la conversión de dos centrífugas que no, el G por T, característico de cada partícula, que en definitiva está dado por cada tamaño, lo puedo, digamos, buscar la equivalencia. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo tengo una centrífuga, tengo un G por T determinado, puedo ver cómo puedo generar el suficiente G por T para que, por ejemplo, la CO2 eucariotas me baje. ¿Sí? Esto va a pasar cuando tengas cosas muy chiquitas, generalmente, que necesitas más tiempo. Y en el paper, por ejemplo, en publicación que te hacen. Por ejemplo,
Todo, siempre, lo correcto es ponerse RPM. No debería Claro, ser porque, claro. No podría ser RPM. Si pones RPM, tendrías que poner cuál es el aparato. Esa sería la respuesta. Claro, porque si no, no es traducible. Exacto. Lo correcto es poner G. Puede ser que aparezca RPM, en la práctica no tranquilamente. sucede. Me pasa, no sucede, pero lo correcto es poner G. Y este es el por qué. Por el RPM depende del radio. La velocidad va a estar en según el radio de giro o nada. Se determina. La G es como la fuerza real en comparación con la gravitacional. Claro. ¿Se entiende? Bueno, esto en las aplicaciones que ya venimos hablando. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco de ejemplos. ¿Qué pasa? A nivel laboratorio, Yo estaba poniendo 12.000 RPM, que era el máximo, pero como limitante de tener eso. Pero mi mayor problema era hacer las RPM. se rompían. Sí. ¿A cuánto centrifugás? No, ella, 12 centrifugaba. Sí, igual es mucho para celular. Para bacterias, para hacer separación, sí, pero que era como el tope. Pero Sí, ya unas bacterias arriba necesita 8.000. para hongos no uso porque no se separa. No se logra la separación, pero sí. Pero hongos que filamentosos. Y sí, ahí empieza a ser más roto. Generalmente cuando vos querés hacer una solución de proteínas, ponele a 10.000 G, 10 minutos, en principio vos tenés ahí que te quedan nada más lo que te queda soluble son proteínas. Lo más grande, serio y demás, en teoría debería bajar. Salvo, viste, algo muy particular. Las levaduras con una de 6.000 de G, 5.000 G te bajan. Pero mis compañeros trabajaban con gran negativos, que ponían ese 3.000 G y estaban, o sea, tenían separación. Y a mí me quedaba una parte de pellet, Pero una eso parte de mucosa. por el tamaño también, Claro. y demás. Las células de mamíferos generalmente, para que no se rompan, se hacen a 1000 G. Muy suave, son más grandes, tienen 50 micrómetros más o menos, puede llegar a tener. Entonces las bajas muy suavemente, para evitar que se rompan. Y también cambia qué es lo que, para qué lo estás centrifugando. Si solo querés una separación, y qué va a pasar después. Me acuerdo que se hacía después como trabajar con el pellet completo, hacer un tipo de centrifugación mucho más fuerte, y si quería solamente sacar un sobrenadante, con algo mínimo ya estaba. Entonces me variar. Pero porque eran cápsulas, yo trabajaba con Streptococcus, que son muy capsulados, entonces me quedaba como esa capa de moco en el medio y me afectaba. Después podés separar hasta membranas de retículo, y ahí ya necesitas ultracentrífugas, 10.000, 100.000 G. Y podés ayudarte haciendo gradientes de densidad, que ahí estás cambiando el peso específico del líquido. Por ejemplo, ya ahí ya es muy, ya cuando vas, por ejemplo, a querer aislar determinados componentes de DNA, determinados lípidos, o membranas, ponerle, digamos, cuando vos rompes las células, las membranas te quedan como componentes de membranas que se cierran a veces sobre sí mismos. Vos podés generar separados por centrifugación, y a veces usas gradiente de densidad. Haces gradiente de densidad de sacarosa o cloruro de cesio, es un clásico que se usa para DNA, o de sacarosa se usa, por ejemplo, para lípidos. Haces un tubo con distintos gradientes de densidad. ¿Y qué va a pasar? Cuando vos pones la muestra, va a empezar, son 100.000 G, capaz una hora, pero esa partícula va, en el momento donde encuentra una densidad que no te permite avanzar, se va a quedar ahí y te va a separar. Y se hace la separación. Pero eso es a nivel laboratorio. Sin embargo, por ejemplo, Sanofi, cuando hace la vacuna de hepatitis B, ¿quién hace una separación con cloruro de cesio? Por centrifugación. O sea, sería inviable pensarlo, pero lo tiene. ¿Por qué? Porque evidentemente es una parte que tiene muy poquito volumen y lo puede hacer y da los rendimientos y demás. Pero lo hacen por cloruro de cesio. Sí, yo no sabía eso. Entonces, no se suele hacer a nivel industrial, pero a nivel laboratorio sí.
Generalmente a nivel laboratorio, ¿qué pasa? Esto se hace batch. Tenés un tubo, lo pones en la centrífuga, centrifugás y después ves qué haces. La escala industrial se realiza de manera continua y vamos a ver distintos diseños. Las partículas más grandes y o más densas que se alimentan más rápido en el campo centrífugo, y por lo tanto forman un papel en la pared o en el suelo del motor. ¿Sí? Hay varios tipos de centrífugas continuas y esto, por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos. A nivel laboratorio vamos a ver que hay centrífugas y ultracentrífugas, lo que cambia es la potencia digamos, de aceleración que tienen. A nivel industriales vamos a ver que tenemos por un lado filtración centrífuga, vamos a ver en qué consiste la de canasta perforada, o también, filtración centrífuga, que es una cosa particular, y después tenemos alimentación centrífuga, que en realidad es centrifugación, tenemos continua o en lote, que trabaja por volúmenes. La que más se usa es la centrífuga de discos, que es la que estaría bueno entender cómo funciona, pero es la que más se usa. En el laboratorio, no sé si alguna vez lo vieron, digamos, generalmente son así. Esta es una ultracentrífuga. Ahí en farmacia y bioquímica, estas levantan 200.000 G. Tenés que super calibrar para que no pueden haber diferencia en miligramos. Y esto está todo con un coso de titanio, esto levanta vacío para no tener la fricción del aire. Y una vez parece que alguien se salió el rotor a 200.000 G. Dicen que nadie salió por 3 horas para que se lo den al laboratorio. O sea, en el lado patológico pasó. Y la biología patológica. Sí, yo ahí la voy. Si fue en el cuarto piso, listo, yo no tuve nada que ver. Bueno, y cuentan que estuvieron 3 horas adentro del laboratorio porque nadie quería salir. Esto estaba pum, 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 pum. Las carcasas son de titanio. Sabrá si digo porque es plata. Sí, arreglar eso. Y. No, una nueva, está todo roto, es un desastre. Pero bueno, esta ya viene con vacío para no tener la fricción, para levantar esa velocidad, más así tener que ser súper prolijo al trabajar porque. La refrigeración. Una vez también sí que me pasó. Las tenés con aire bajo, que nunca las usé, pero en el lugar donde tenían era una habitación solo para esto y aire acondicionado. Sí, como levanta la temperatura. Una vez de hecho yo puse acá un tubo que calibré, por ejemplo, eso pasa mucho también. Calibrás con un tubo y yo no lo llené de nada. Tienen tubos especiales para esta centrífuga. Y yo no sabía, pero hay muchos tubos que si vos no le pones líquido colapsan. O sea, la estructura la mantienen si solo si tienen líquido adentro. O sea, adentro en el rotor y después lo puedes sacar. Ahí vuelve el largo del cuerpo. Pero, por ejemplo, la fuerza que tienen colapsó todo el material adentro y después hay que sacarlo. Y después las clásicas son estos se usan en el laboratorio para muestras de Eppendorf chiquitas. Esas levantan 15.000 ppm, que más o menos ahí es una reacción más o menos serán 12.000, 13.000 G. Y hay otras intermedias, digamos, que levantan un poco más, pero bueno, nada. Lo que es, y a nivel industrial vamos a ver varios ejemplos. Uno es la centrífuga de canasta perforada. Y lo que tiene acá es, básicamente, hay un motor que hace girar toda una canasta y la canasta está perforada, ¿sí? Y lo que hace es un efecto de filtración, si quieren. O sea, el líquido que va entrando, acá, la entrada de alimentación empieza a caer dentro del disco, digamos, que está girando, ¿sí? Pues, conclusión, las partículas van a quedar retenidas dentro de esa malla metálica y el líquido va a salir. ¿Sí? Esto trabaja entre 5.000 a 9.000 G de manera continua. A esto se le llama centrífuga de canasta perforada, que es una combinación de la filtración con centrifugación. Yo les dejo los... Ejemplo es el coino, que funciona así. Claro, el coino yo de hecho lo usaba para elaborar, y tengo que usar uno. Porque hay procesos que uno hace partículas y sí, lo que pasa en el coino
yo lo usaba en el coino ponerle para sacar el agua. Sí. Por ejemplo, haces una extracción con algo de una determinada partícula y después lo metes, las mallas hay mallas especiales que puedes comprar de determinado polo, que el líquido no sale, a no ser que estés con todo. Y con el coino no se hacía eso. Lo pones adentro, le das, lo estás bien, Sí, eso es muy importante. o para sacarle el contenido de agua al algo también. Pero te levanta a 3.000, 4.000 G, mucho más de eso. A 3.000, a 5.000 no llega, pero a 3.000 llega. Pero bueno, dará más tiempo, qué sé yo. Pero bueno, No, de hecho, pero sí, y hay una empresa que ahora yo a veces veo las cosas y no las noto, que te venden las mallas de distintas porosidades, como te venden la camisa con distintos poros. Eso está bueno, porque vos podés jugar un poco con eso para que te elimine determinadas partículas o no. Este es otro ejemplo que es acá les dejo el link, que ahí se ve cómo funciona. Esto lo que es una centrífuga tubular, como el nombre lo dice. De hecho, también en Sanofi usan eso en un proceso para separar. El tema que tiene esto de la tubular es que ¿qué pasa? Vos alimentás acá la centrífuga y ese mismo empieza a acumularse, digamos, en las paredes, el sedimento. Y el líquido mismo, por las fuerzas centrífugas, sigue subiendo y va saliendo por arriba. El problema que tenían ellos, que no tienen una optimización, es que cuando hacían esto, tienen que limpiar lo que tiene esto, tiene un limitante, si bien es continuo, tiene un limitante de volumen que puedes pasar. ¿Por qué? Porque hasta cierto volumen tienes que parar, limpiar todo, porque si no, el sedimento empieza a pasarte al siguiente. Un chico con Sanofi hizo la tesina, que hizo la maestría esta, pero la hizo en Campana, que era una optimización de las centrífugas. Ahora, ¿por qué no pusieron un disco apilado? No saben, ahora vamos a ver por qué. Y acá tiene un video que se ve cómo funciona, y fíjense las características. Ya tenemos un 12.000 G, capaz de separar partículas de 0,1 micrómetros. Otro de los casos es la centrífuga de cámara múltiple. En este caso, alimentamos, ¿sí? Y lo que tienen estos son como varias cámaras múltiples, por ese nombre, y fíjense que el sedimento, ¿qué pasa? Empieza a acumularse en una pared, ¿sí? Pero parte del otro sedimento pasa a la siguiente cámara, que se va a acumular en la pared, pero va a pasar a otra cámara, y se va a acumular en la pared hasta que en el final sale. Y el mismo proceso de centrifugación tiene un nombre esa fuerza, una fuerza, digamos, que hace que el líquido tienda a subir, sí. No sé si recuerda la convectiva, no me acuerdo bien la definición. Pero la misma fuerza centrífuga genera que el líquido que se va acumulando se va yendo, ¿sí? Lo que te hace esto básicamente es aumentarte la superficie de retención. Y está bueno que esto se queden con esto porque por una centrífuga de discos apilados básicamente es esto, pero... Lo saca. Lo saca. Algunas sí, algunas no, pero mucho más optimizado. ¿Cómo hace para sacarlo? No, esto lo tiene que frenar, raspar, debe tener... Sí, estas son también por batch. Capaz que tienen mucho más, te aguantan más, ¿no? La centrífuga tiene que ser manera paciente. También depende de qué es lo que vos querés recuperar. Si a vos hay que pensar sobre nadante, vas a dejar que te siga llenando el sólido. Si quieres el sólido, lo tenés que mantener a todo rato. Sí, hasta cierto punto te empieza a influir en el líquido. Tenés que ver eso. De hecho, vos a partir del caudal, ya al final. Esta es otra centrífuga de Trazón que es lo mismo que estamos viendo, es otro diseño donde se va acumulando en las paredes de la torta. ¿Sí? Es otro diseño, este no es tan distinto a lo que vemos. Esto es lo que hablamos, hay una optimización de caudal. O sea,
cuando yo tengo algo que ya empieza a ser continuo o semicontinuo, yo tengo que ver la clarificación tenga un determinado caudal que me le dé tiempo a centrifugar y que pase, ¿se entiende? Hay una optimización del tiempo de residencia en estos casos que son semicontinuos, porque si yo le doy con mucho caudal, no le doy tiempo a la separación, ¿sí? Hay una optimización. Y también va a haber una optimización de volumen máximo que pueda pasar, que va a depender de la carga de soluto que yo tenga. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, entrando un poco más a las que hay a nivel industrial y más en farma, un diseño de este es lo que se conoce como discos apilados, ¿sí? Y lo que pasa básicamente en estos discos apilados, como ven acá, este asunto es rudimentario que me gusta, lo que uno tiene es un montón de discos por arriba del rotor, apilados y con ciertos agujeros, digamos. Y lo que va a pasar es más o menos lo que vimos en las cámaras múltiples. Las partículas van a tender a ir entre disco apilado y disco apilado, o sea, el líquido va a entrar, va a chocar contra un disco apilado, el líquido va a seguir subiendo con partículas, las partículas van a seguir chocando acá por el siguiente disco apilado y se van a ir acumulando en la pared, pero este efecto que va a ser el líquido, lo que me hace es aumentar la superficie de contacto, digamos, con la centrífuga, aumentar la posibilidad de centrifugación y optimizar la centrifugación, ¿sí? Esperen que este sí les voy a mostrar un videíto que es rápido. Sí, podemos. Ya. Chicos, ¿ustedes están viendo o ya se durmieron? No, todo bien. ¿Están viendo el video? Sí. Más que nada, para que vean lo de los discos apilados, cómo es. Que den una idea. Fíjense que ahora ven ahí los discos. Sí. Y fíjense que tienen unos orificios, que es lo que me permite que va saliendo el líquido y acumulándose en la pared. Nosotros lo que vemos es la cosa, digamos, fuerte. Esa centrífuga es la que hace subir el líquido. Lo que es antiindustrial, y esto es lo que le digo, o sea, ahí sólido le da más posibilidad de ir entre disco y disco y se va acumulando. ¿Sí? Esas partículas de se van a encontrar con el siguiente disco que está girando, entonces va a chocar y se va a ir acumulando contra la pared. ¿Estamos de acuerdo? Después, si quieren, lo ven más tranqui. Entonces, avísenme si no se termina de ver. Entonces, bueno. Y lo que va a cambiar a veces es esto. Va a haber tipos de centrífugas de discos que va a acumular los sólidos contra la pared y va a ser necesario un lavado cada tanto. O sea,
no está acoplado de manera continua la descarga, que a veces se da con válvula. O sea, hay equipos donde tienen descarga continua, o sea, empieza a funcionar, se acumulan sólidos y cada determinado tiempo se abre una válvula, descarga el sólido y sigue trabajando de manera continua. ¿Se entiende? Hay algunas que lo tienen y otras no. Pero bueno, la cicloapilado es lo que más se usa en la industria, de lo que es separación de biomasa, alcohol y Saccharomyces, se usa esto, y o filtración artificial. Y otra cosa interesante, que ya hay procesos, hay centrífugas, esta compañía que les mostré el video, que no solo separa el líquido del sólido, sino que después, si vos tenés que hay un líquido de diferente densidad, podés también separarlo por la diferente densidad, la fuerza centrípeta actúa diferente y los podés separar también los líquidos. O sea, hay toda una tecnología que hay con esto. Otro de los, ¿cómo se llama? Otro de las cosas de centrifugadores industriales que se utilizan, es el decantador centrífugo. Y lo que tiene un decantador centrífugo es una rosca de tornillos sin fin. ¿Sí? ¿Y qué hace esta rosca de tornillos sin fin? Básicamente lo que va haciendo es empujando el sólido hacia ese sinfín del tornillo y el líquido quedándose del otro lado. ¿Sí? Y generalmente tiene el sólido lo vas descargando, o sea, ingresa el líquido del sólido, acá vamos, ingresa el líquido del sólido al centro, digamos, de este tornillo sin fin. ¿Y qué va a pasar acá? El sólido va a ir contra las paredes y el mismo tornillo que choca las paredes va a empujar los sólidos y va a descargarlo. Mientras que el líquido, por también la fuerza centrípeta, va a ir para el otro lado. Y vamos a descargar el líquido clarificado. Esto se usa, por ejemplo, para la industria de los jugos se usa esto, para separar a veces, clarificar un poco la pulpa del jugo. Acá también, bueno, hay un video que muestra esto. ¿Se entiende esto? Y lo que yo les quiero ahora quedar, vamos a frenar un cachitín. El siguiente. ¿Qué pasa? Nosotros vimos en las fórmulas que la velocidad o la aceleración que yo tenía que darle a algo dependía de la partícula. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo que separar algo muy chiquito, yo necesito una centrífuga muy potente. ¿Sí? Y si yo necesito una centrífuga muy potente, los costos van cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo grafico costo en tamaño de partícula y veo la centrifugación, ¿qué es lo que pasa? La centrifugación va a tener un corte, un determinado. ¿Qué va a pasar? A medida que aumento, a medida que disminuye el tamaño de partícula, los costos de la centrifugación van a ser muy altos. Pueden estar más tiempo, si quieren, desde el punto de vista del tiempo, o energéticamente una centrífuga con más potencia. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? En la industria pasa eso. Hay procesos donde la ultrafiltración, con determinado tamaño de partícula, es más, los costos son menores que los de centrifugación. Entonces ahora, esto es el hincapié para ver cómo es esta filtración. Además que, bueno, la velocidad de giro, la generación de aerosoles también, calor y ruido son problemas. Las centrifugaciones eficaces en la reducción de las concentraciones de células y partículas de desecho de mayor tamaño tienden a un mal desempeño en la eliminación de partículas y de células pequeñas y compuestos coloidales. ¿Sí? Entonces, para eso empieza a estar la filtración, el proceso de filtración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Compramos un café y volvemos? Vale. Vamos a comprar un café y volvemos. Sí. Y seguimos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Están durmiendo.
Chicos, háganse un café y volvemos. Ok. Sí, 10 minutos, 15. Más no. Bueno, nada, ahora vamos a ver filtración y bueno, vamos a